Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Siempre es un gusto acompañarles en este espacio de las Warmis. Un abrazo a cada uno de ustedes en el barrio, en la provincia que nos escuche, en el país que nos escuche, porque llegamos a todo el mundo a través de www.radiopichincha.com. Hoy vamos a tener pues un análisis de lo que implica para los sectores sociales esta propuesta de reforma al COTAD. Así que estén pendientes, queridos amigos, amigas. De momento, pues la pregunta que tenemos planteada para que usted pueda responderla a través de nuestras redes sociales. ¿Está de acuerdo con que el gobierno extienda la jornada laboral a 12 horas al día sin pago extra? Si no me interesa. Ya vamos a repasar los resultados de este breve sondeo. Mientras tanto, usted conteste y déjenos un mensajito. Les saludamos también desde Radio Pichincha Multimedia en YouTube, nuestra transmisión en X, nuestra transmisión en Facebook. Gracias a toda la gente linda que ya empieza a conectarse y a dejarnos también sus mensajes. Bueno, vamos primero a saludar con Julito Carrión del CIOD. Vamos a hablar de salud y más adelante estamos ya entrando en calor con esa conversación y también repasar lo que fue ayer esa movilización multitudinaria acá en la capital de distintos sectores que se sienten preocupados y le dicen al gobierno: no vamos a dejar que esa reforma al COTAD pase. Bueno, frente al abandono estatal al sector de la salud, colectivos, profesionales y pacientes se unieron para crear la Confederación Nacional de Salud del Ecuador, CONSADE, con el fin de exigir que el gobierno responda con presupuesto adecuado y nombre además a un ministro o ministra con perfil técnico que le dé respuestas a los miles de pacientes que llegan a los hospitales y centros públicos y que no están recibiendo medicamentos, que no están logrando ni siquiera ser atendidos. Diana Dávila estuvo en la rueda de prensa, nos tiene el siguiente informe. En el Centro de Arte Contemporáneo se presentó la inauguración, se podría decir, de la Confederación Nacional de Salud del Ecuador, que integran pacientes y también profesionales de la salud, con el fin de exigirle al gobierno que entregue el presupuesto necesario para este sector y que atienda sobre todo a los sectores más vulnerables que responden a enfermedades catastróficas. Precisamente Kevin Valdés, coordinador de esta confederación, nos comentó la necesidad de que se dé una salud digna por parte del Estado. Necesitamos una garantía de continuidad de nuestros tratamientos. No solamente les hablo como paciente renal, sino como paciente en general. Hay muchos tratamientos que han sido suspendidos, medicinas que no están siendo entregadas. La crisis es evidente. No podemos tapar el sol con un dedo, compañeros. Estamos en una crisis que nunca ha vivido el Ecuador en tal magnitud. Nos espera únicamente a los pacientes con diagnóstico la muerte. Lamentablemente, como paciente me duele pensar que mañana no estaré con ustedes, porque no solamente soy una historia clínica, soy hijo, soy hermano, soy esposo, soy primo, soy lo que soy, no solamente un número, una cifra más que digan al final del año: tantos pacientes renales perdieron la vida, tantos pacientes oncológicos perdieron la vida. No quiero solamente terminar en cifras. Verónica Chávez, del colectivo Reacción Ecuador, que también forma parte de esta confederación, indicó que la salud está destruida. Y esto, dijo, responde a 8 factores principales. En los últimos años, y sobre todo lo que hemos visto, es la falta de liderazgo. Es insólito que en nuestro país hayamos tenido ya 6 ministros de salud en 2 años. Lo siguiente es que una cosa que ha venido pasando desde hace años es que los equipos administrativos a la cabeza del Ministerio de Salud no tienen experiencia en la gestión pública de salud. Luego tenemos recortes presupuestarios. Es algo que hemos venido teniendo desde hace 8 años, pero en el 2025 aconteció en el país algo que es histórico, que no había pasado jamás. Le recortaron al presupuesto de salud 2.000 millones. Casi el 50% de lo que le correspondía a la cartera de Estado. ¿Qué tenemos ahora? Y voy a dar los datos del Ministerio de Salud Pública de cierre del 2025, enero 2026. El promedio nacional de abastecimiento es del 54%, la mitad de lo que debería tener en promedio nacional, teniendo zonas que definitivamente están en el desastre sanitario, como Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, que tienen 43%, Esmeraldas 47%, Guayaquil 46%, y hay San Lorenzo 31%, y hospitales que sobreviven con el 19% de abastecimiento, como el Hospital Gustavo Domínguez.
19% de abastecimiento, estoy hablando de cifras oficiales. Chávez también se refirió a la publicación de Radio Pichincha respecto a el excedente de personal sanitario que existiría en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los hospitales, dispensarios y centros de salud. Esta fue su respuesta ante un informe que saldría de Talento Humano donde se habla de 1.800 profesionales de la salud que estarían en excedente en las diferentes casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el sistema donde un paciente para tener una cita debe pasar un año, si lo logra, hay médicos especialistas que están sobrando. Nos dicen eso a las personas que hacemos gestión en salud pública. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo nos dicen que están sobrando los médicos en el sistema público? ¿De dónde sacan eso? No hay exceso de médicos. Y sobre todo hay que considerar que en el sistema público hay una proporción muy pequeña de médicos versus el sistema privado, para que se entienda mejor. Mientras en el sistema público un médico está a cargo de 20 o 30 pacientes, en el sistema privado hay 5 médicos especialistas por cada paciente. Todos coinciden en la necesidad de que la ministra, o mejor dicho, la vicepresidenta María José Pinto, que está encargada del Ministerio de Salud, se rodee de gente profesional o que el gobierno nombre ya a una persona técnica y profesional en el área para que brinde la atención que requiere este sector, sobre todo porque quienes llegan a los hospitales públicos son gente en vulnerabilidad, de escasos recursos, personas que tienen enfermedades catastróficas, que requieren de medicamentos y de atención especializada y que no ven una respuesta por parte del Estado. Continuamos con ustedes. 9 de la mañana con 23 minutos y bueno, todo el día de hoy se mueve en torno a este tratamiento de esta ley económica urgente que reformaría el COTAD. La asamblea sesiona en San Borondón, no sesionan acá en Quito, no sabemos exactamente los motivos, pero se va a dar el segundo debate de esta reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, una normativa enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente y que ha generado amplio malestar en distintos sectores del país. El gobierno sostiene que la propuesta busca ordenar el gasto de los gobiernos autónomos descentralizados y establecer una regla que obligue a destinar al menos el 70% del presupuesto de inversión y mantenimiento en un contexto de restricciones fiscales muy evidentes. El informe para primer debate pues fue aprobado el 12 de febrero por la Comisión de Desarrollo Económico y ahí se argumentaba que existe un desequilibrio estructural en el gasto subnacional y que la medida es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera. Esto es lo que dice el gobierno. Sin embargo, prefectos, alcaldes, gobiernos parroquiales, organizaciones sociales advierten que esta reforma podría traducirse en un recorte estructural de recursos, limitar además la autonomía financiera, qué importante que es la autonomía, y afectar directamente a programas sociales, culturales, deportivos, educativos que hoy sostienen miles de familias en los territorios. En Quito, pues la preocupación se centra en muchos aspectos. Uno de ellos es el impacto de la normativa que se podría tener sobre el sistema de educación municipal, por ejemplo, las escuelas deportivas, los programas de recreación, los espacios comunitarios que dependen del presupuesto local, ¿no? Así es que para entender qué está en juego en la capital, para la capital, cómo esta reforma podría afectar a niños, niñas, adolescentes, comunidades enteras, vamos a conversar a esta hora con Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación del municipio de Quito. Él está pues vía telemática, entiendo, se está movilizando a la ciudad de Guayaquil. Acá en cabina también ya vamos a saludar, también nos acompaña el día de hoy José María Pérez, representante de la Unidad Jurídica de la Unidad de Bienestar Animal, pero vamos a empezar con Zadkiel, que ahora mismo lo tenemos conectado. Bueno, secretario, para empezar con claridad, ¿cómo impacta exactamente esta reforma al COTAD en el presupuesto del sistema de unidades municipales de Quito? Buenos días, Sofía, y a todos los quiteños, quiteñas, pichinchanos y ecuatorianos que nos escuchan. Creo que tú lo has dicho muy bien y creo que el último reportaje que transmitieron es esencialmente explicador respecto a lo mal que están algunos servicios nacionales y cómo ante esa ausencia estatal, cómo ante esa ausencia de servicios, ante esa ausencia de cobertura y de calidad, venimos siendo los gobiernos parroquiales, las prefecturas y sobre todo las alcaldías quienes venimos asumiendo algunos aspectos de cobertura respecto a salud, a educación, a bienestar animal
a transporte, entre muchos otros servicios. En este momento estamos muy preocupados desde el sector de educación porque de aprobarse esta reforma, que nos dicen que lo único que busca es priorizar el gasto, podríamos llegar a tener una afectación de hasta 5.000 funcionarios en el municipio de Quito, lo cual no son 5.000 oficinistas, no son 5.000 personas en un escritorio, son 5.000 profesores, son 5.000 doctores, son 5.000 veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal, es todo el personal de la Fundación Museos, es todo el personal de la Fundación Sucre, es todo el personal de la Corporación para el Desarrollo Económico con Quito. Eso es lo que hoy está en riesgo. Incluso te digo, Sofía, para que entendamos que esto no es para los cientos de usuarios o los miles de usuarios que tenemos, incluso el subsidio al metro está en peligro. El metro podría llegar a valer $1.90 porque la ley no nos permite hacer este tipo de subsidios o de ayudas que hacemos para el transporte de la población. Acá acabo de ver declaraciones del concejal Michael Aulestia, por ejemplo, que ha afirmado en un medio de comunicación bajo control ahora mismo del gobierno nacional que la ley sobre el gasto del presupuestario no pone en riesgo los programas sociales y que las preocupaciones expresadas son más bien una forma de hacer ruido para movilizar gente sin que haya un impacto real en servicios de salud, guarderías municipales y otros programas. ¿Qué decir pues frente a concejales del mismo municipio de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, que están respaldando esta normativa y que dicen que básicamente las alertas que se han levantado, no solamente del municipio de Quito, sino de muchos otros, hace un momento escuchábamos al alcalde de Cuenca, por ejemplo, son una exageración? Creo que lastimosamente hay unas voces que pretenden hacer una conmoción de esto, diciendo que los municipios tienen un mal gasto, tienen una falta de priorización en cómo están redirigiendo sus recursos de inversión. Y te digo, han hablado mucho de que hay despilfarro, por ejemplo, en fiestas. Yo te digo, no creo que hay fiestas, creo que hay promoción de la cultura, pero y así ese fuera el hipotético, en última instancia, y tuviéramos un consenso, ¿por qué no hay una prohibición estricta respecto a eso? Sin embargo, lo que terminan haciendo es diciéndonos dos cosas. Primero, que no podemos pasar un 30% del techo en gasto corriente. E insisto, gasto corriente es la seguridad, es la guardianía, pero sobre todo es los salarios de los docentes, de los doctores, de los veterinarios, de los técnicos que están encargados de la promoción económica, de los psicólogos, de los nutricionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer efecto negativo, ponernos un techo del 30% para que nosotros no podamos invertir en un talento humano calificado que asegure la calidad del servicio que hoy estamos brindando en la ciudad. Y la segunda cosa que hace esta ley que nos parece nefasto es decirnos que esencialmente la inversión está restringida a las obras, es decir, el cemento, el adoquín y los mantenimientos. Esto lo que nos termina haciendo es, por ejemplo, no permitiendo realizar la Copa de los Guambras. La Copa de los Guambras es la sub-12 más grande de toda la ciudad, son 3.000 niños y niñas de todas las ciudades del sur hasta la ruralidad que pueden participar de un evento deportivo de calidad. Eso lo pagábamos, por ejemplo, con gasto de inversión. Ese tipo de eventos ya no lo podríamos realizar, no podríamos seguir continuando con nuestras escuelas deportivas, no podríamos seguir continuando con la modernización a través de la compra de software para los estudiantes y docentes. Ese tipo de cosas son lo que se está perdiendo, pero esencialmente es el restringirnos la posibilidad de pagar los salarios de los profesionales que brindan los servicios de primera línea. Lo que hace esta reforma es redefinir lo que es inversión, porque podemos hablar de inversión social, podemos hablar de política pública y hablar de la inversión en personal también. No se podría, está claramente establecido que no se podría pagar personal con esta reforma. Como te digo, nos pone un techo del 30% para pagar personal. Pero insisto, ese personal es una inversión. ¿De qué nos sirve un colegio de primer mundo como el que acabamos de inaugurar hace 3 meses en Amaguaña, que incluso tiene una planta de tratamiento de aguas servidas? ¿Pero de qué nos sirve un colegio tan moderno si es que no tenemos la posibilidad de contratar docentes, si es que no podemos tener bibliotecarios, si es que no podemos tener talleristas de nuestros extracurriculares, si es que no podemos tener servicio de salud? Somos el único subsistema público que tiene 4 profesionales de la salud, un nutricionista, un doctor, un psicólogo y un médico general. Eso estaría en riesgo completamente.
¿Podría esta regla entonces obligar al municipio a reestructurar contratos docentes, administrativos? ¿Qué es lo que se prevé? Digamos, ¿cuál es el escenario que ustedes están pues ya incluso viéndolo a futuro en el caso de que los asambleístas hoy decidan aprobar esta norma? Creo que el alcalde lo ha dicho, las estimaciones son de cerca de 5.000 funcionarios, insisto, 5.000 profesores, doctores, veterinarios, psicólogos, trabajadores sociales que podrían ser desvinculados, y eso a lo que nos llevaría es o al cierre o a la modificación de los servicios que hoy creo que son esenciales para la ciudad. Son 27.000 estudiantes, 23.000 adultos mayores en el 60 y piquito, 7.000 niños en nuestros servicios de primera infancia entre Quito, Guaguas y CMI, miles de atenciones veterinarias, miles de atenciones médicas. Todo eso es lo que está en juego ahora. Yo mal haría en decirte exactamente vamos a recortar de esta forma o de otra, porque a la final, indistintamente del escenario, lo que buscaremos hacer es lo que más le cuida a la ciudad y lo que mejor le convenga al ciudadano, a la ciudadana. Lo que sí anticipamos es que cualquier recorte, cualquier servicio que se vea modificado o afectado, no vendrá de la voluntad del municipio, de la prefectura, de cualquier municipio, de cualquier prefectura, sino será esencialmente el resultado de la aprobación indolente de una ley que no beneficia a los ecuatorianos. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Cuál es el ambiente en las unidades educativas municipales? ¿Hay preocupación entre docentes, personal administrativo, los estudiantes? ¿Se ha podido socializar un poco? Porque hemos visto la reacción también, los pronunciamientos de estos sectores. Más adelante va a venir también un padre de familia, pero queremos saber cuál es su lectura, qué está pasando con las personas que se verían directamente afectadas. Creo que la movilización pacífica del día de ayer, que fue convocada esencialmente por docentes y por maestros, y que luego fue secundada y adherida, te diría, por todos los sectores sociales de la ciudad. Se sumaron otros servicios, pero también se sumaron otros sectores que claramente no se sienten representados y que se sienten alarmados. Creo que esa movilización, que algunos hablan de cerca de 10.000 personas de la ciudad de Quito, lo único que está haciendo es demostrando que la ciudadanía está consciente de lo que puede perder y está consciente de lo importante que son estos servicios. Servicios que no son una invención de nuestra administración, que nosotros le podemos haber remodelado, le podemos haber ampliado, le podemos haber dignificado, le podemos haber modernizado, sí, pero que esencialmente son servicios que le han costado décadas a la ciudad. Hay una unidad educativa que supera los 130 años de antigüedad. Hay servicios que tienen 40, 50 años, los más jovencitos a veces 20 años. Son servicios que han costado generaciones levantar y que, como digo, nosotros pudimos y hemos mejorado indudablemente. Pero hoy lo que hemos ganado en estos últimos 2 años y lo que se ha construido durante décadas está en peligro. ¿Podría enviarles un mensaje a los asambleístas, a los legisladores y legisladoras que estarán además fuera de Quito, ¿no? ¿Qué mensaje les envía también desde las comunidades educativas que podrían verse afectadas? Creo que el mensaje es el que han enviado alcaldes, prefectos y esencialmente la ciudadanía, es que se archive la ley y que si hay que hacer cualquier modificación al cotado, cualquier ley que afecte el funcionamiento de los servicios, que afecta a los territorios, se tiene que hacer en diálogo y en unión con los alcaldes y prefectos y sobre todo con los alcaldes de las ciudades que tienen la mayor cantidad de servicios como es Quito. Creo que ese es el único llamado. Al corto plazo el archivo inmediato de la ley y al mediano plazo cualquier necesidad que hubiera de reforma, que se trabaje con los alcaldes, los prefectos y las juntas parroquiales. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, la preocupación está ahí presente, evidenciada no solamente por las autoridades, sino también por los padres de familia, por los docentes, por los ciudadanos y ciudadanas que sin duda pues temen que se desmantele lo que queda, lo que ha sido sostenido desde la localidad, desde lo más pequeño, ¿no? Porque es cierto, desde el gobierno central, el tema de salud, el tema de educación ha sido muy venido a menos en los últimos tiempos. 9:35, hacemos una cortísima pausa y regresamos enseguida. Bueno, también revisamos qué es lo que podría pasar con la tarifa del metro de Quito, que podría haberse impactado con estas reformas. Diana Dávila habló con los usuarios, quienes mostraron su preocupación ante un posible incremento del costo.
Nos encontramos en este momento en la parada San Francisco del Metro de Quito, donde conversamos con algunos de los usuarios, a quienes en primer lugar les preguntamos si conocen que la tarifa del pasaje que aquí se cobra de 45 centavos es subsidiado por el municipio. Todos respondieron que no conocían al respecto. También hicimos otra pregunta, y es respecto a las reformas al COTAD. Y es que en caso de que se apruebe esta norma enviada por el gobierno nacional, por ejemplo, los municipios ya no podrían subsidiar los pasajes de lo que es el transporte metropolitano, y en el caso del metro pasaría de costar de 45 a $1.90. Esto fue lo que nos respondieron los usuarios. Creo que impactaría bastante en la economía familiar de los quiteños, en realidad, ya que si se permite ese hecho de que el gobierno central quite ese recurso, o sea, esa asignación, pues simplemente creo que impactaría muchísimo en la economía en realidad, y que el municipio debería de alguna manera pelear, digamos, para que no suceda eso. ¿Usted podría pagar $1.90 por un viaje? No, ya estaría demasiado. No sabía, sí, pero sí escuchamos la noticia de que el gobierno va a quitar los presupuestos a los municipios de acuerdo a la economía que estamos. ¿Usted podría pagar esta cantidad en caso de que llegase a dar? No, y peor como padres de familia que tenemos nuestros hijos que van a la universidad, al colegio. No. ¿Qué significaría pagar una tarifa de $1.90? Que eso ya sería nomás como un ambiente turístico, ya no fuera como para hasta ahora ha sido la ayuda para evitar los trayectos, y hemos tenido la ganancia del tiempo. Entonces ha sido un gran beneficio eso, tener 45 centavos, pero ya a ese precio difícilmente. No, pues está imposible para nosotros. ¿Qué piensa usted de estas reformas que podrían eliminar precisamente algunas de las inversiones que hacen los municipios y las prefecturas, como en este caso sería el transporte, el subsidio al transporte público? Creo que ya quedaría para gente exclusiva nomás, no para gente de clase media para abajo, ya automáticamente ya quedarían fuera de ese servicio. También, por ejemplo, el municipio subsidia la tarifa de pasaje del trolebús y la ecovía. ¿Cómo ve usted si se aumentaría este tipo de pasaje? Chútele, quebraría todos los bolsillos. La verdad es que la mayoría de la gente del pueblo ecuatoriano es clase media, ¿no? Y con respeto a todo, pero la clase alta sería privilegiada una vez más. Ya saldría más alto ya. Para nosotros mismos ya es muy elevado. ¿Podría usted, por ejemplo, pagar $1.90 por cada día? Ya no alcanza el presupuesto. ¿Cómo se vería afectada, por ejemplo, la población con este tipo de medida? Mal, porque en la situación que estamos ahorita es fregada. Nos complica el bolsillo de todo el usuario. Bueno, el Estado debería subsidiar esto porque debe primero tomar en cuenta la situación económica del país, que no hay un crecimiento económico a nivel nacional, y mal haría el Estado en cobrar ese valor, tomando en cuenta que el metro ocupa es la gente del pueblo, la gente pobre. Entonces la gente que más necesita, si eso se sube, estaría afectando a las arcas del pueblo, en definitiva del pueblo ecuatoriano. Sí, me enteré un poco por las noticias, pero me parece que no debería ser así, porque las personas de la tercera edad, al menos y niños, se necesita de esa ayuda justamente. ¿Por qué? Porque sí se puede movilizar, y si no, ¿cómo se pueden movilizar las personas? ¿Usted podría, por ejemplo, pagar $1.90 por viaje? No creo, no. Siempre estamos un poco ya medidos, es que ya no hay trabajos, hay muchas circunstancias en las cuales está justamente decayéndose ya para no poder justamente pagar. $1.90 es 3 veces más de lo que cuesta actualmente la tarifa del transporte aquí en el metro de Quito. Esto podría haberse ya ejecutado una vez que la Asamblea Nacional apruebe el día de mañana las reformas al COTAD, en las cuales ya se limitan los gastos de los municipios y las prefecturas, lo que tiene que ver en inversión social, y también lo que tiene que ver con el respecto a los subsidios que se dan a los pasajes, no solo del metro de Quito, sino también de la ecovía y del trolebús. Es lo que estarán pendientes precisamente los alcaldes y prefectos para saber cuál es la respuesta que le da la mayoría de la Asamblea Nacional, sobre todo a la población más vulnerable. Continuamos con ustedes. Gracias, Dianita. Y bueno, también vamos a repasar lo que ocurrió el día de ayer. Miles de ciudadanos movilizados en la capital rechazan la reforma al COTAD, ya que tienen claridad en que afectaría programas educativos, sociales y culturales. Ahí estuvo Edison Paucar. También vamos a repasar esas imágenes del día de ayer. Que esa ley
¿Cómo están, amigas de las Guarmis? Estamos aquí en los exteriores de la Asamblea Nacional, debido a que este día jueves miles de ciudadanos se organizaron en un plantón para rechazar la reforma al COTAD. Los ciudadanos señalan que esta reforma perjudicará gravemente a los sectores de salud, educación y sobre todo cultura. En este plantón pues estuvo presente la vicealcaldesa de Quito, quien habló con los presentes y les indicó pues todas las afectaciones que podrían haber en caso de que esta reforma al COTAD se apruebe. Escuchemos sus declaraciones. Agradecemos a los padres de familia, a las madres de familia que han estado aquí, que se han organizado, que han venido a acompañarnos, que saben que como municipio de Quito prestamos servicios que son de calidad, que son gratuitos, que son para la ciudadanía. Y que esta ley, la ley que la Asamblea ni siquiera sesiona aquí, que se va a Guayaquil para sesionar, quiere cortar esos servicios. ¿Qué va a pasar con las mujeres violentadas? Ya no van a tener el apoyo, la psicología, la abogada, el trabajo social. ¿Qué va a pasar con las mamás y los papás que quieren ir a trabajar? Si ya me quito guaguas, ¿dónde van a dejar a sus hijos? ¿Dónde van a dejar a sus hijas? ¿Qué pasa con las vecinas y vecinos que no tienen para ir a la salud privada? En este plantón también participaron médicos, educadores, padres de familia, quienes indicaron las afectaciones que tendrán en caso de que esta reforma al COTAD se apruebe. Escuchemos las declaraciones de los ciudadanos. Porque nosotros como equipos de salud comunitaria hemos llegado donde la salud no ha llegado, a las montañas, a los barrios olvidados, a los barrios rurales hemos llegado. Se merece un aplauso, usted esté aquí, se merece. La salud no puede ser privatizada, la salud no puede ser olvidada, porque usted se merece como quiteño, como ciudadano, usted se merece una salud con calidez y calidad. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de esta ley. Señores asambleístas, tengan conciencia de lo que están haciendo. Me encuentro en este plantón para defender el derecho a la educación de nuestros hijos que están en instituciones municipales. No es justo que se recorte el presupuesto y nosotros estaremos aquí hasta las últimas consecuencias. De la educación no se debe burlar el gobierno y debe seguir apoyando. El pueblo se ha dado cuenta que esta pretensión de reformar la ley del COTAD es peligrosa no solo para la democracia, sino principalmente para la gente más humilde. ¿Por qué? Porque nosotros, los empleados que trabajamos en los municipios, en las prefecturas, en las juntas parroquiales, somos los testigos más fieles de cómo llega el trabajo. Ojo, la obra. Pero la obra no es solo la obra gris, no es solo el cemento. El trabajo es la obra social fundamental, la que mueve el tejido social. Y esa obra es la que está justamente poniéndose en riesgo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo esta tarde? Haciendo un llamado a la sensibilización de los asambleístas a pocas horas de que podría aprobarse la ley. Sensibilizarlos, porque además no ha sido correcta la forma en cómo se han reunido. No está bien que se reúnan en carnaval mientras la gente está en familia disfrutando de un feriado, se reúnan, vayan violentamente a aprobar la ley, porque esto necesita de un diálogo mínimo y principalmente de que los asambleístas escuchen precisamente a la gente. Este plantón se extendió pues este día jueves hasta horas de la noche y fueron miles de personas las que expresaron su rechazo y pidieron que se archive esta reforma que pondría pues en grave riesgo a varios proyectos sociales, educativos y de cultura. Esta es la información que se generó pues este día jueves, compañeras de las Guarmi, y regresamos con ustedes a estudios. Gracias, Edison. Bueno, ahí estábamos viendo que fue lo que ocurrió el día de ayer en la capital, las calles llenas de personas. Es una movilización ciudadana que también, por supuesto, ha tenido presencia de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, el municipio, juntas parroquiales, prefectura, que están presentes y que tienen esta preocupación. Y nosotros seguimos analizando pues lo que será el día de hoy este segundo debate de la reforma del COTAD que se discute en la Asamblea Nacional. En el bloque anterior también abordábamos el posible impacto en las unidades educativas y en miles de estudiantes de Quito, pero esta normativa no solamente tiene implicaciones en educación, deporte, recreación, también podría afectar competencias municipales vinculadas al bienestar
bienestar animal, un ámbito que en los últimos años ha cobrado enorme relevancia social y jurídica también en la capital, ¿no? Esta reforma, ya lo habíamos mencionado, tiene una regla de asignación mínima del 70% del presupuesto para inversión no permanente, lo que limita el margen destinado a gasto corriente. Y aquí surge la preocupación, muchas actividades de protección animal, rescate, atención veterinaria, campañas de esterilización, control poblacional, inspecciones, procesos administrativos sancionatorios, dependen principalmente de personal técnico, veterinarios, abogados y equipos operativos, es decir, lo que el gobierno diría que es gasto corriente, ¿no? Actualmente la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito ejecuta programas de rescate, de adopción responsable, esterilización masiva, control de maltrato animal bajo el marco de la ordenanza metropolitana y también la Constitución que reconoce a los animales como sujetos de protección especial. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si la nueva regla fiscal se aprueba y restringe la capacidad operativa del municipio en este campo? Así es que para profundizar en la dimensión jurídica, técnica de esta reforma, entender qué podría pasar con la Unidad de Bienestar Animal si la ley se aprueba en los términos actuales, ya está con nosotros el abogado José María Pérez, representante de la Unidad Jurídica de la UBA. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, desde su análisis también legal, ¿qué está realmente en juego para el bienestar animal en Quito con esta reforma del COTAD? Bueno, muy buenos días con todos. ¿Sí se escucha? Ya. Sí. Muy buenos días con todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para la Unidad de Bienestar Animal es muy importante el estar presente aquí porque pues a veces la gente se olvida que también hay animales de compañía en el Distrito Metropolitano de Quito que requieren pues justamente atención. Cada vez más la gente tiene esta conciencia sobre la naturaleza y sobre los animales que nos rodean y es muy importante pues no dejarla de lado, sobre todo con esta ley que posiblemente se viene y que realmente vendría a afectar los servicios del bienestar animal en Quito de manera muy grande. Estábamos precisamente tratando de entender cuál es la lógica del gobierno al enviar esta normativa, además con el carácter de económico urgente. Ellos aducen que existe un desequilibrio en el gasto y que denominan una falla de incentivos al modelo de descentralización. Eso es un poco lo que han dicho y además hablan del presupuesto general del Estado que requiere un financiamiento por más de 16,000 millones, lo que justificaría para el gobierno las medidas de disciplina fiscal. Primero, bueno, ahí están veladamente diciéndonos cuál es el verdadero objetivo de esta norma, es decir, reducir presupuestos, no que haya eficiencia en el presupuesto de los GAT, sino que se reduzcan los presupuestos, porque entiendo que, según lo que han dicho los prefectos, alcaldes, esto buscaría al final del día que cada año se vaya reduciendo el presupuesto de los municipios, de las prefecturas. Bueno, en realidad, desde un punto de vista legal, yo considero que es una reforma demasiado simplista, ¿ya? No todas las instituciones municipales, no todos los gobiernos autónomos descentralizados del país funcionan de la misma manera. El gobierno está olvidando que no solo tú puedes ver obra, como de hecho dijeron ciudadanos en notas anteriores, o como dijo el secretario de Educación, no solo está la obra gris, no solo está lo que es el cemento. Los gobiernos autónomos descentralizados se encargan de brindar diferentes tipos de servicios, algo que no hace ningún tipo de distinción esta ley. Ellos dicen, movamos del 70% a gasto de inversión y movamos del 30% a gasto corriente. Pero en gasto corriente hay cosas muy importantes, además del pago pues de los servicios básicos. Está, por ejemplo, el tema del subsidio y, por supuesto, no podemos olvidar que en servicio lo más importante es el personal. Si es que tú reduces el gasto corriente, reduces obligatoriamente la cantidad de personal que tiene una institución pública. Si tú reduces el personal, es obvio que los servicios de la institución pública se van a ver reducidos a su vez. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos centramos en el tema del bienestar animal, ya de por sí pues existe un importante déficit de personas en el sector público en general, existen fugas de cerebro, la gente ya no desea desea cada vez menos trabajar en el sector público. Si es que reduces tú el gasto corriente, obligas a las instituciones de manera muy forzada a reducir este personal. Si tú reduces el personal, se reducen a su vez los servicios y luego esto se traduce pues en la inconformidad de la ciudadanía en general, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros hablamos en términos generales, la Unidad de Bienestar Animal tiene un promedio alrededor de 40,000 esterilizaciones al año que se han logrado pues justamente en este gobierno, en esta alcaldía de Pavel Muñoz, igualmente en conjunto con la Secretaría de Salud.
nosotros hacemos sensibilizaciones al año, realizamos estrategias AER, nos dedicamos sobre el control de plagas. Si tú ves reducido este personal, por supuesto que los servicios se van a ver reducidos. Quito tiene un problema de animales de compañía incluso más grande que el de Bogotá. Tomemos en cuenta que es una de las 5 ciudades más grandes pues de América. Nosotros no estamos ni de cerca en ese punto, pero tenemos un problema más complicado de animales de compañía, que justamente nace a través de la pandemia. Muchos animales salieron a la calle, empezó pues una reproducción sin control, y lo que terminó causando es básicamente una curva que en su momento parecía imparable. En estos años, la Unidad de Bienestar Animal por fin ha logrado un poco neutralizar esa curva, pero eso se debe muchísimo a los profesionales de acá, que son los médicos veterinarios, los cuales a veces la gente se olvida de ellos, pero su trabajo ha sido fundamental en esto. Cuando por fin estamos logrando parar esta curva, y en su momento la meta es empezar a reducirla, si es que existe un recorte de personal en este sentido, lo único que va a causar es que todo se vuelva a descontrolar. 40,000 esterilizaciones en promedio de año es la verdad un número jamás visto en el país. Somos una referencia a nivel nacional, somos una referencia a nivel regional, y aún así lo que hace el gobierno nacional básicamente es obviar este tipo de situaciones. Piensan que estos problemas no existen y deciden mandar pues reformas económicas que, como lo dije en un principio, son demasiado simplistas. Cada institución amerita un estudio, cada institución amerita un control diferenciado sobre este asunto. Bueno, y si vemos ejemplos, ¿no?, en lo que ha pasado en la administración pública, en lo referente al Ejecutivo, por ejemplo, podemos ver el registro civil, podemos ver cómo cuando se desfinancian los servicios, pues dejan de funcionar. Antes sacar un pasaporte era muy fácil, hoy pues tienes muchas dificultades para poder sacar un pasaporte. Son ya ejemplos visibles de lo que pasa cuando dejas de pensar que el personal es importante, que los trabajadores y trabajadoras le dan valor a los servicios que se están ofreciendo, que es imposible brindar estos servicios sin ellos y sin ellas. Bueno, nosotros seguimos tomándole el pulso a esta jornada y precisamente a los pronunciamientos que se están dando en la capital. Beneficiarios de programas sociales del municipio de Quito se pronunciarán sobre las reformas al COTAD, así es que vamos también a tener este reporte con nuestra compañera Diana Dávila, y ya volvemos también con ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan aquí en cabina. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en este momento frente al municipio de Quito, donde se instaló una mesa con los principales voceros y beneficiarios de lo que son los programas sociales del Cabildo. Esto a propósito de que el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará a las 11 de la mañana de hoy para tramitar en último debate el informe a las reformas al Código Orgánico Territorial, que fue enviado por el Ejecutivo. Hay muchos cuestionamientos y sobre todo preocupación por parte de los beneficiarios de los programas sociales como el 60 y Piquito, también tenemos lo de la educación municipal y otros programas también que el Patronato Municipal San José impulsa, como son los comedores comunitarios o incluso los guaguacentros, del cual se benefician sobre todo las madres que tienen trabajos informales como ventas ambulantes y que no tienen dónde dejarles a sus pequeños. Estos espacios podrían verse perjudicados con las reformas que se analizan hoy en Asamblea Nacional desde San Borondón, pues se cambió de lugar, según lo habían dicho también algunos sectores de oposición, precisamente por el rechazo que existe de parte de la población respecto a esta propuesta del régimen. Es por ello que la Asamblea, pues como ustedes conocen, pasó de sesionar de aquí de Quito en la Universidad Ecotec en San Borondón, donde se resolverá finalmente qué pasará con los presupuestos tanto de las prefecturas como de los municipios. Les estaremos informando más adelante sobre lo que se comente aquí en esta mesa, se diga aquí sobre las preocupaciones y seguramente se inste a los asambleístas a votar a favor de la población más vulnerable, que es la que se beneficia precisamente de los programas sociales. Continuamos con ustedes.
Bueno, Dianita, y ya estamos con todos en cabina y también tenemos a alguien a través de la vía telemática. Volvemos nuevamente con el abogado José María Pérez, representante de la Unidad Jurídica de la UBA. Está también Marco Núñez, él es vocero de Cupuna. Es un emprendedor que nos acompaña el día de hoy y beneficiario de los fondos de Capital Semilla de Conquito. Miguel Ángel Chávez también está vía telemática. Él es padre de familia de una institución municipal. Él nos acompaña vía telemática. Nos vamos a conectar con él más adelante. Pero bueno, mientras tanto acá en cabina quiero saludar también con Marco, que se suma. Marco, bueno, eres beneficiario de un Capital Semilla, de una política pública que busca también que los emprendedores, las personas que tengan ideas puedan desarrollarlas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ves este panorama y cuál es tu llamado el día de hoy a los legisladores que votarán por esta normativa. Gracias, Sofía, qué gusto, José María, igualmente estar aquí compartiendo este espacio con ambos. Y bueno, sí, les comento un poco, soy Marco Núñez Morán, soy cofundador de Cupuna, una aplicación móvil que hace declaraciones de impuestos de forma automatizada, y parte de nuestro progreso dentro de los años que hemos tenido esta startup ha sido gracias a Fonquito. En el año 2023 fuimos ganadores del Fonquito de ese año, de esa edición, recibiendo $25,000 para poder invertirlo en nuestro MVP y crear y mejorar la aplicación como tal. A través de todos los procesos que Fonquito nos ha podido acompañar, no solamente hemos recibido el Fondo Semilla, que obviamente es lo más importante, como siempre digo, para mí Fonquito es plata y persona dentro del ecosistema emprendedor quiteño, pero también hemos tenido capacitaciones, no solamente de técnicos nacionales, sino también internacionales. Con COICA, que es la agencia de cooperación de Corea del Sur, durante 6 años Fonquito estuvo colaborando. El año pasado sacaron un programa que se llamó el IQ Conecta, donde nos capacitaron a más de 15 emprendimientos, y 6 de ellos pudimos viajar a Corea del Sur a conocer el ecosistema emprendedor surcoreano, y sobre todo nos abrieron la mente para que creamos de que justamente los productos, los emprendimientos que se crean ahora en Quito pueden tener talla mundial. Entonces, la gestión que Fonquito hace dentro de todo esto, en realidad es global. Nosotros, como digo, venimos participando desde 2023, estamos ya en 2026, y ahora ya nosotros no solamente hemos sido parte de los premiados, sino también comenzamos a retribuir a nuestro ecosistema, y somos mentores y premiamos también a los participantes de otros programas de Fonquito, como el Emprende Lab y el Incuba Lab, donde cualquier ciudadano quiteño puede ir con su idea de negocio e irla profesionalizando. Entonces, lo más importante también aquí es que estos emprendimientos que llegan a ganar el Fondo Semilla, o que han sido acelerados por Fonquito, comienzan a generar empleo real, y también mueven la economía a través de prestación de servicios, tercerizaciones, que es lo que realmente buscamos en la activación de la economía local. Esto es importante, ¿no? Estás diciendo que el impacto de el presupuesto que se invierte desde el municipio de Quito, al final del día dinamiza la economía, ¿no? Hace que crezca la economía local. Pero algo que me ha llamado mucho la atención con el debate de esta normativa es que, a pesar de que el gobierno ha insistido en no socializar mucho, no ha permitido que haya, digamos, en la asamblea no se ha permitido que haya como muchas voces críticas o que hagan planteamientos, la ciudadanía sí se ha apropiado muchísimo de discutir sobre lo que está pasando ahora mismo y cuál podría ser el efecto que tenga el aprobar esta reforma al COTAD. Como ciudadano, ¿tú cómo has visto el tratamiento de esta normativa? Y hoy que la Asamblea está sesionando fuera de Quito, ¿qué mensaje le envías a los asambleístas sobre la responsabilidad política de esta decisión? Qué gusto saber eso, ¿no? De que nos convertimos en actores políticos más críticos, no solamente en esta decisión, sino desde la consulta popular anterior. Y me da regocijo entender de que las personas se dan cuenta de que ciertas normativas, de que ciertas reformas no son realmente lo que nos pintan los medios de comunicación o los voceros del
gobierno central. Y bueno, por supuesto, si nos reducen al GATS a todos este 30% de gasto operativo, con Quito puede tranquilamente desaparecer, ¿no? Porque no la inversión en innovación pues se lo va a poder catalogar como un gasto corriente, y toda esta asistencia técnica, todo este apoyo a los emprendedores quiteños, pues nada, queda en tela de duda y posiblemente o desaparece o va a ser de muy mala calidad. Y todos los hitos que Quito ha comenzado a lograr no solamente se reconocen a nivel local, sino también a nivel internacional. Hay un reporte de la GIAL del 2025 donde ve que hemos crecido gracias a todo lo que se hace dentro de Quito, ¿no? La articulación público-privada, todas estas capacitaciones, el centro de innovación recientemente estrenado aquí en la ciudad de Quito en el sector de la Mariscal, son hitos que nos permiten seguir soñando. Ahora somos el 9º ecosistema emprendedor con mejores métricas dentro de toda la región latinoamericana. Entonces, sabemos que estamos por buen camino, y que esto suceda, pues va a ser un gran traspié, sino un freno total al progreso que múltiples sectores, tanto privados como públicos, y por supuesto también quiere entrar aquí las universidades, que es así como se genera innovación, se frena antes de comenzar, antes de florecer. Estamos sembrando mucho y esperamos que justamente los amigos legisladores tengan conciencia sobre esto. Así, amigos. Bueno, esperemos que sean amigos al final. Bueno. Veamos cómo termina todo esto. Bueno, Marco, abogado, además, la Constitución reconoce derechos. Estábamos hablando hace un instante de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, y se establecen deberes de protección también a la naturaleza, a los animales, y esta reforma podría poner en tensión precisamente esas obligaciones constitucionales. Ahí, un poco hilando más fino, ¿qué es lo que podría pasar con la garantía de derechos? Bueno, en realidad no hay que hilar tan fino. Empecemos, antes de hablar de los derechos de la naturaleza, la Constitución habla sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. El hecho de que el gobierno quiere empezar a regular con esta ley 70-30 el porcentaje de gasto de los gobiernos, por supuesto que les está quitando autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados reconocidos en la Constitución. Entonces, por ahí, ni siquiera... Porque además califican el gasto, ¿no? Exactamente. Ellos van a ser los que puedan, digamos, hacer esta diferenciación de qué es gasto corriente, qué es gasto de inversión, y se vuelve realmente, pues, complicado. Eso ya de por sí es una vulneración a los derechos constitucionales. Eso puede, por supuesto, generar, si es que se llegase a aprobar esta ley, acciones inconstitucionales, por supuesto, Dios no quiera, paralización de ciertos servicios hasta que las entidades regulen estas situaciones. Está, digamos, planteada de manera gradual para el 60% 2027, 65% 2028 y 70% 2029, pero la verdad no es ni cercanamente fácil. No hay que hilar tan fino. Como segundo punto, hablando sobre los derechos de la naturaleza, y también no solo los de la naturaleza, sino también los de la salud. Es una ecuación, por ejemplo, sencillísima con el tema de la unidad de bienestar animal. Menos personal es igual a menos esterilizaciones. Menos control es igual a más animales en la calle. Más animales en la calle es igual a más mordeduras, más presión al sistema de salud. Entonces, la gente, pues, el gobierno, mejor dicho, no está tomando en cuenta las enfermedades zoonóticas, pues que justamente la unidad de bienestar animal trata de prevenir con el tema de control de plagas. Existen varias enfermedades transmisibles de los animales a las personas, como la rabia, la leptospirosis, que lo único que harían, si es que incrementa el problema, pues, de los animales, es causar más presión a un sistema de salud que ya de por sí se encuentra deteriorado. La Constitución, como bien dijiste, Sofía, reconoce también el derecho, pues, de la naturaleza al bienestar animal, no solo desde el de las personas. ¿Ya? Que un animal se encuentre en situación de calle no es bienestar para ese animal. ¿Ya? Entonces, si es que existe una sobrepoblación sin control, ¿ya?,
obviamente eso va a terminar complicando las cosas. Vamos a ver más animales en las calles, vamos a ver muchos más posibles casos de enfermedades zoonóticas, va a haber presión al sistema de salud, va a haber más maltrato animal, porque nosotros también realizamos sensibilizaciones sobre el asunto. Nosotros vamos a escuelas, vamos a colegios, vamos a barrios, sobre todo orientados a quintiles 1 y 2, y sensibilizamos sobre el bienestar animal. Hablamos sobre el derecho que tiene la naturaleza hoy por hoy en esta Constitución y en nuestro país. Y honestamente en la sociedad del siglo XXI, la naturaleza cada vez es más importante. Entonces nosotros damos esas charlas, explicamos el cómo ser buenos tutores de nuestros animales de compañía. Y eso, por supuesto, una vez más se hace con personal, es así de sencillo. Se reduce gasto corriente, se reduce personal. Así es. Y pues en el lado de los emprendedores también, porque claro, cuando imaginamos el futuro, si se aplicaría esta reforma y vemos una reducción de servicios, pensamos, ¿qué querrá hacer el gobierno? ¿Será que el gobierno va a asumir alguno de estos servicios? Si se cerrarían unidades educativas municipales, ¿el gobierno se va a hacer cargo a través del Ministerio de Educación? Con las deficiencias que hoy existen en el sistema de educación, el sistema de salud desde lo público. Y ahí, Marco, preguntarte también, porque digamos para los emprendedores es más fácil llegar con lo local que con el gobierno, que quizá ejecuta algunos programas, algunos proyectos con otros sectores, pero descuida lo que son los pequeños emprendimientos, lo que son las personas que están empezando, que tienen ideas brillantes y que necesitan ese apoyo para desarrollarlas. Sí, y la verdad eso no solamente es preocupante, es triste, porque no existe otra entidad, ni gubernamental, nacional o de otros GATS, comparado con Quito. Aquí yo quiero dejar estadísticas duras y puras. En Ecuador el 80% de los emprendedores no llega al tercer año, se termina su sueño, y entendamos eso de que nosotros tenemos dos motivaciones para emprender. Una, yo creo que tengo una idea que va a cambiar el mundo, o dos, necesito sobrevivir porque no tengo acceso a un empleo digno. Entonces, el otro dato es que el 91% de todos los emprendimientos que han sido acelerados, acompañados, apoyados por Fonquito, el 91% de ellos se mantiene operando y mejora y cosecha y comienza a generar empleo. Aquí en la ciudad de Quito hacen una feria de empleo cada año, y es hermoso ver cómo emprendedores que comenzaron con el Incubalab, el Emprendelab o el Fonquito, ahora tienen su propio stand pidiendo a la ciudadanía nuevos empleos, nuevos aperturas de no cosas tan simples, sino ya comenzamos a ver emprendimientos tecnológicos, comenzamos a ver innovación real en los productos y servicios que se generan desde Ecuador. Entonces, dejar que eso desaparezca, no solamente, como bien decía José María, va a reducir el personal dentro de instituciones como Conquito, sino también los emprendimientos que están generando empleo ya no lo van a poder lograr ni al mismo ritmo, tal vez simplemente se unan a la triste estadística del 80% de fracaso al tercer año. Ojalá y bueno, se piense en todo esto y se hagan planteamientos no tan simplistas como decía José María, ¿no? Vamos a volver con Diana Dávila en este momento, a esta hora, pronunciamiento de distintos sectores, sociedad civil organizada que está reclamando a los legisladores tomar decisiones consecuentes con la realidad social de nuestro país. Dianita, estamos contigo nuevamente. Compañeras, muy buenos días. Y bueno, se está desarrollando aquí una rueda de prensa precisamente con todos los sectores que son beneficiados de los programas sociales y culturales del municipio de Quito. Hablaron beneficiarias del 60 Piquito, por ejemplo, también de los centros de justicia y también del Patronato Municipal San José. Estamos precisamente en este momento con David Hinojosa, conocido como el Che de la Vagancia, para que por favor nos comente un poquito cuál es su comentario respecto a al proyecto de ley que se tramita hoy en Asamblea Nacional en San Borondón, ¿no? Esto a propósito también de todos los comentarios que se han dado en contra de los eventos culturales que se realizan desde los diferentes municipios y prefecturas, y que, como ya lo habíamos escuchado, por ejemplo, este tipo de eventos permite un ingreso por lo menos del 90%, no solo para los sectores culturales, sino para todos los
los sectores que le rodean, como incluso los transportistas y otros más. Coménteme, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, en realidad preocupados, nos sorprende que se siga proponiendo este tipo de leyes. Realmente no solamente las ciudades progresan a nivel de obras, en realidad no solamente son las obras, se tiene que tomar muy en cuenta que la estabilidad y el progreso de una ciudad se basa en salud, educación, en cultura, lo cual pues esta prohibición que le están poniendo a los GATS, quitándoles la autonomía, primero que es una violación de la ley, le quitan la autonomía y pues se ve con preocupación porque son muchas familias, hablando netamente de lo que nos corresponde a nosotros, que es la cultura. No solamente somos nosotros quienes hacemos música, sino que detrás de eso existen muchas familias, las cuales están detrás, personal de seguridad, de catering, las personas que comercializan emprendimientos, la gente del sonido, los guardias, bueno, todos los que implica el sistema de la cultura. Son decenas, por no decir cientos de familias que se van a ver afectadas. Hay un estudio pues en el que se ve que alrededor del 80 al 90% de personas que están dentro del arte, pues sus ingresos dependen netamente de lo que generan trabajando con los GATS. Entonces, pues eso no se ha analizado y lo vemos con mucha preocupación. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en adelante? Digamos que de cierta forma yo podría decir que tengo mi trabajo en algunos sectores, pero no por eso puedo ser indolente y no pensar en lo que va a pasar en todo el sector de la cultura, en toda la gente que conforma esto, lo que es el entretenimiento, el arte, la cultura. Entonces, pues, no se diga solo eso, ahora preocupados también con lo que va a ser la salud, con lo que va a ser el deporte, con lo que son los 60 y piquito y todas las actividades sociales que se viene realizando con los presupuestos que directamente, pues los extracurriculares también, los maestros en las escuelas, colegios municipales. Entonces todo esto se va a ver afectado y por esa razón es que estamos acá. Es importante también mencionar que se ha querido un poco satanizar este tipo de eventos culturales, ¿no? Mencionando como que son un mal gasto, pero sí podríamos mencionar la importancia de que este tipo de eventos dinamizan la economía aquí en la capital, como por ejemplo fueron las fiestas de Quito, que dinamizó en algunos millones de dólares aquí, porque también se trata de las ventas también que se hacen los comerciantes autónomos, ¿no? Claro, tal cual como lo que tú dices, es muy de acuerdo, se dinamiza la economía porque se atrae mucho turismo, la gente pues sale, conoce, y también hay que tomar en cuenta que pues hace un tiempo atrás acá no existe casi ya la presencia de artistas internacionales, porque se habla de un despilfarro. Yo quisiera saber en dónde está el despilfarro, porque se está generando trabajo a la gente de acá de Ecuador. Perfecto. Si hablan de que a nivel de todos los GATS, a nivel nacional, existe un despilfarro, por decir, en artistas internacionales, pues entonces lo que yo sugiero es que pongan en práctica la ley. Existe ya una normativa en la que se dice que un porcentaje va destinado para artistas internacionales y el otro porcentaje está para los artistas ecuatorianos. Pero sí también, entonces, si desean que no se traiga artistas internacionales, que la cultura salga por sí sola, también deberían poner en marcha la ley que estaba del 2x1 en los medios de comunicación, para que así también la gente tenga más amor por la música ecuatoriana, realicen más eventos privados y ya van a quitar pues el presupuesto para los GATS. Entonces fortalezcan la cultura, pero desde el mismo hecho de que vemos que desapareció ya el Ministerio de Cultura, pues sabemos que esto netamente es algo muy político. Muchísimas gracias, David. Esto es lo que podemos escuchar de David Hinojosa, y como podemos ver, pues ya concluyó la rueda de prensa, donde aquí las personas gritaron que se archive la ley y que los derechos no se venden, sino que se defienden. Como ustedes pudieron escuchar, aquí la mayoría de personas considera que este es más un tema político, más allá de que sea realmente por una situación de tratar de supuestamente pues mejorar la eficiencia del gasto. Vamos a escuchar, voy a entrevistar a alguien más, Sofi, si me permites, a una de las personas que se ha beneficiado, por ejemplo, de los Quito Wambras. Quería pedirte una entrevista, estamos en vivo para Radio Pichincha. ¿Cómo estás? Hace un momentito tú hablabas de los beneficios, tú estás en los Quito Wambras, ¿qué talleres tomas? Bueno, actualmente tomo los talleres de canto y guitarra y bueno, pues con esto mi principal objetivo es el estudiar música. La música es algo que me apasiona desde que era pequeño. Cuéntame, ¿cómo te afectaría a ti la ley que se está debatiendo en la Asamblea a las 11 de la mañana, no? Bueno, como lo repetí anteriormente, no solo me afecta a mí, sino a millones de talleristas, por ejemplo, los
talleristas que me brindan el apoyo a mí y me dan las clases se verían afectados. Con el desempleo de ellos, básicamente yo, y no solo yo, sino otros jóvenes, quedarían desamparados y sin un rumbo fijo. Muchísimas gracias. Estas son algunas de las voces que se escucharon aquí, Sofi, para que más o menos lo tomemos en cuenta. También estuvo aquí, le estaba buscando a la persona que habló precisamente del 60 y piquito, para que nos comente qué era lo que... ya la tenemos por acá. Un momentito, vamos por acá, Sofía, aprovechemos. ¿Cómo está, doña Matilde? Estamos en vivo para Radio Pichincha, muy conocida usted en sus redes sociales por su TikTok, ¿no? Sí. Cuénteme, por favor, usted hace un momentito nos decía que a ustedes, a las personas de la tercera edad, les afectaría la aprobación de esta norma. ¿Por qué les afectaría? Porque la falta del aprendizaje o las actividades que nosotros tenemos en el 60 y piquito, se deterioraría nuestra memoria y por lo tanto la salud que es lo importante. Para tener buena salud no es necesario tomarnos tantas medicinas ni tantas pastillas. Nos hace falta el alimento y también los ejercicios corporales y también mentales. Sobre todo los mentales estamos ensanchando, diría yo, porque hacemos varias actividades. Por ejemplo, yo aprendo a tocar la guitarra. Para tocar la guitarra tengo que aprenderme una canción y eso requiere bastante estudio, aprenderme la letra de una canción. Para el baile también no es cuestión de coger y moverse nomás, sino saber compaginar el ritmo con los movimientos corporales y así cosas por el estilo. Muchísimas gracias, doña Matildita. Esperemos finalmente pues que este tipo de programas sociales no terminen siendo impactados y que realmente llegue a oídos de los asambleístas para que ellos tomen en cuenta todos los aportes que ha dado a la sociedad. También el grito desesperado que se escuchó desde ayer en las movilizaciones que se hicieron en la tarde por parte de maestros, por parte de padres de familia que también son afectados en las instituciones educativas municipales. Son algunos programas sociales, es inversión social la que se vería afectada y pues estaremos pendientes de cómo responda la mayoría de la Asamblea Nacional en este día a las 11 de la mañana que se llevará a cabo el último debate de las reformas al COTAD. Continuamos contigo, Sofi, en estudios. Gracias Dianita. Ahí estaba Matildita en representación de las personas adultas mayores y sí, nosotros queríamos verla, nos moríamos por verla. El día de ayer estuvo también liderando la movilización, una gran convocatoria además, Matildita, que tiene muchos fans en TikTok por su naturalidad, por la forma en la que cuenta además cómo la política pública transforma la vida de las personas, de los seres humanos, que es en quienes debe centrarse cualquier cosa que se haga desde el gobierno y con el presupuesto y con los dineros públicos. Así es que, algunos mensajes por acá. Acá Luis Guerra nos dice: saludos, Sofi, el proyecto de ley de optimización de gasto en el sistema de GATS es un atentado y vulneración a la autonomía territorial descentralizada y letal para el área social. La Constitución es garantista del Estado constitucional de derechos, es biocéntrica, dice, ya que somos parte de la naturaleza, ¿no? La primera constitución en el mundo que reconoce y garantiza los derechos de la naturaleza, o Pachamama, madre de la vida. Pero por acá también tenemos un mensaje de alguien que nos decía, si sube el pasaje del metro, dice, si el municipio no subsidia, pues pagas o te vas en bus, nada más. Y hay gente que así lo ve, ¿no? Gente como que no cree que la inversión en el área social sea necesaria, o tiene de pronto otras condiciones de vida, no ha visto la necesidad de subirse al metro, o cree que el gobierno no debería hacer esa inversión. Bueno, hay distintas visiones, ¿no? Pero son esas las que se enfrentan, ojalá y primen las que sostengan la humanidad, porque aquí lo que necesitamos es más humanidad. Ya nos estamos despidiendo, por favor quisiera este mensaje final, José María y Marco también, pues entiendo que se sumó ahorita Miguel Ángel Chávez, ¿está ahí? Es Miguel Ángel, ¿no? ¿Sí?
es un padre de familia también. Miguel Ángel, te escuchamos brevemente porque estamos ya despidiéndonos. Muy buenos días, agradecerles por el espacio, pedirles también una disculpa, el tema de la conectividad no me ha facilitado la conexión, sin embargo, sí reiterar un poco lo que ustedes también han estado señalando, ¿no? Realmente la reforma al COTAD tiene perjuicios significativos para la ciudadanía que quizás no se están considerando, y realmente para nosotros desde la Organización de Padres de Familia de las unidades educativas municipales de Quito ha sido muy importante generar esta organización y pues por supuesto visibilizar esta problemática que tenemos a puertas si es que la asamblea un poco en la línea que va llega a aprobar, digamos, esta reforma. Muchas gracias, Miguel Ángel. El tiempo se nos terminó y queremos cerrar también con conclusiones de acá de José María Pérez, representante de la Unidad Jurídica de la UBA, y Marco Núñez, vocero de Cupuna. José María. Bueno, decirle a la gente que concientice sobre el asunto de esta ley que se plantea reformar. Las obras no solo son cemento, las obras se ven reflejadas en servicios básicos. A veces no notamos esos servicios porque estamos demasiado acostumbrados a ellos, pero cuando tengamos problema con la recolección de basura, cuando veamos más animales de compañía en la calle, vamos a empezar a notarlo. Dicen que el buen amigo es aquel que desaparece y nota su ausencia. Entonces, yo creo que con una aprobación de una ley absolutamente desmedida, simplista, como lo habíamos comentado antes, va a perjudicar mucho. Respecto al tema del bienestar animal, sería importante comentar que por favor nos sigan en nuestras redes sociales de la Unidad de Bienestar Animal. Nos pueden encontrar como UBA Quito y como bienestaranimal.quito.gov.es, que es nuestra página web. Y también pues invitarles a la ciudadanía, pues si me permite, Sofi, el día de mañana vamos a tener una campaña, una feria de adopciones en el Parque de la Huanhuiltagua, de 9 a 5 de la tarde. Entonces recuerden, si es que ustedes están buscando pues un animalito de compañía, un nuevo animalito de compañía, la Unidad de Bienestar Animal consideramos que es su mejor opción. Bueno, muchas gracias. Ahora que lo dice, yo no voy a ir porque después me muero de ganas de llevarme a un perrito a casa y no tenemos las condiciones y hay que ser muy responsables en el momento también de adoptar. Así es que, bueno, quienes sí puedan y tengan las condiciones para adoptar animalitos, por favor vayan al Huanhuiltagua. Yo digo, no voy a ir porque donde mi niña ve los perritos, pues va a decir, vamos, llevémonoslos todos, y de momento nos alcanza para tener perritos de peluche nada más. Marco, por favor. Siempre hay espacio para uno más. Sí, aunque sea bueno, chiquito. Sí. Dígale eso a mi arrendataria. Por favor, Marco. Con gusto. Nuevamente un dato más. Durante los últimos años se han invertido más de 2.5 millones en fondos semilla para más de 300 emprendedores que han demostrado que su modelo de negocio funciona, que pueden ser realmente generadores de empleo digno. Y no dejemos que todo esto que está comenzando con el Centro de la Innovación, con un ecosistema emprendedor quiteño que se va fortaleciendo año tras año, disminuya por justamente mezquindades políticas, por justamente restringir autonomías de gobiernos descentralizados. Entonces espero que hoy se haga esa reflexión y no tengamos que de aquí a 2-3 años regresar a ver atrás y decir cuánta falta nos hace un proyecto, un acompañamiento, empleo técnico como lo que nos ofrece ahora con Quito. Son las 10:25. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a nuestros invitados, y también a Dianita, que nos ha permitido tener conexión con toda la gente que está ahora mismo pronunciándose, lo mismo que Edison, que estuvo el día de ayer en el plantón. Y bueno, claro, uno también pensaría y debe pensar de dónde viene el mensaje. Si la política social de los GATS no es inversión, ¿cómo sí lo es gastar $130,000 en baños de Carondelet con espejos barrocos de $400 cada uno, ¿no? La austeridad no puede ser solo para los territorios y el lujo para el poder. Esto también lo tomamos ahí, le tomamos la lección al gobierno nacional, que hoy quiere quitarle estos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Y claro, si miramos casa adentro también en lo que pasa en el Ejecutivo, vamos a encontrar que en realidad el gasto corriente incluye más del 50.8% del total del presupuesto, ¿no? Entonces es como dar lecciones de moral sin tener ninguna. Y nosotros con esto nos despedimos, con un abrazo también para ustedes. Feliz fin de semana.